del reino celestial. Un eco del hogar del que estamos desterrados, y, por lo tanto, pulsa una cuerda de nuestro ser, sin que importe nada que nosotros comprendamos o no porque es así. Vemos, pues, que hay varios grados de vista espiritual, cada uno adaptado al reino suprafísico que lo abre a nuestra percepción, visión etérica, visión del color y visión del tono. Para el investigador oculto, el éter es de 4 clases o grados de densidad, como sigue. Éter químico. Éter de vida. Éter de luz. Éter reflector. El éter químico es la avenida de expresión de las fuerzas que promueven la asimilación, desarrollo y mantenimiento de la forma. El éter de vida es el terreno de manifestación de las fuerzas que son activas en la propagación, o sea la construcción de nuevas formas. El éter de luz transmite la poderosa energía del sol a lo largo de los nervios de los cuerpos vivientes y hace posible el movimiento. El éter reflector recibe una impresión de todo lo que es, vive y se mueve. Ello recuerda cada cambio en forma semejante a la de la película en una máquina de proyección cinematográfica. En este registro o elemento los mediums y los psicómetras pueden leer el pasado basado en el mismo principio en que, bajo las necesarias condiciones, las películas son reproducidas una y otra vez. Hemos venido hablando del éter como de una avenida de fuerzas, una palabra que no tiene significado para la mente en general, porque la fuerza es invisible. Pero para un investigador ocultista las fuerzas no son meramente nombres, tales como vapor, electricidad, etc. Él puede ver que son seres inteligentes de grados diferentes, sea subhumanos o suprahumanos. Lo que nosotros llamamos leyes de la naturaleza son grandes inteligencias que guían a seres más elementales en armonía con ciertas reglas establecidas para ampliar su evolución. En la Edad Media, cuando aún había muchas personas dotadas de un residuo de clarividencia negativa, se hablaba de gnomos, duendes y hadas que deambulaban por bosques y montañas. Estos seres eran los espíritus terrestres. También hablaron de las ondinas o espíritus del agua, las cuales habitaban en ríos y arroyos. De las sílfidos se informa que moraban en las neblinas de los páramos y fosos como espíritus del aire, pero no se nos dice mucho acerca de las salamandras, pues estas son espíritus del fuego, y, por lo tanto, no son tan fácilmente accesibles a la mayoría de las personas. Las tradiciones antiguas se consideran ahora meras supersticiones. Pero, no obstante, una persona dotada de vista etérica puede aún observar a los pequeños gnomos construir la verde clorófila de las hojas de las plantas y dar a las flores la multitud de delicados matices que deleitan nuestra vista. Los científicos han intentado una y otra vez darnos una explicación adecuada del fenómeno del viento y de la tormenta, pero han fracasado ruidosamente y no lo lograrán mientras persigan una solución mecánica de lo que es en realidad una manifestación de la vida. Si fueran capaces de ver a las huestes de sílfidos volando de un lado a otro, sabrían quiénes y cuáles son los elementos responsables de la inconstancia del viento. Si pudieran observar una tormenta del mar desde el punto de vista etérico percibirían que la frase "la lucha de los elementos" no es una frase fuera, porque el mar en esas circunstancias sirve de campo de batalla a sílfides y ondinas, y la ululante tempestad es el grito de guerra de los espíritus del aire. También las salamandras se encuentran en todas partes, y no hay ningún fuego que pueda ser encendido sin su auxilio, pero son más activas bajo tierra, y son las responsables de las explosiones y erupciones volcánicas. Los seres de las clases que hemos mencionado son todavía subhumanos, pero algún día alcanzarán un estado en la evolución correspondiente al humano, aunque bajo circunstancias diferentes de las que ahora se ofrecen a nuestro desenvolvimiento. Pero al presente esas maravillosas inteligencias que nosotros llamamos leyes de la naturaleza dirigen a las miríadas de entidades menos desarrolladas que hemos citado. Para llegar a una mejor comprensión de lo que son estos diferentes seres y su relación con nosotros, pondremos un ejemplo. Supongamos que un mecánico esté construyendo una máquina, y mientras tanto un perro lo observa atentamente. El perro ve al hombre en su trabajo, el modo en que usa las distintas herramientas en su labor y también cómo va tomando lentamente forma la máquina a medida que se van acoplando distintos elementos de hierro, acero y latón. El perro es un ser de evolución posterior y no comprende la intención del mecánico. Pero, no obstante, ve al hombre, las distintas etapas de su trabajo y el resultado de todo ello, que se manifiesta en forma de máquina.
Supongamos ahora que el perro solo fuese capaz de ver los materiales que lentamente cambian de forma, se acoplan y se convierten en una máquina, pero que no pudiera percibir al hombre ni ver el trabajo que él hace. El perro en tal caso estaría en la misma relación hacia el mecánico que en la que estamos nosotros respecto a las grandes inteligencias que llamamos leyes de la naturaleza y sus auxiliares, los espíritus de la naturaleza, porque vemos las manifestaciones de su trabajo como fuerza que mueve a la materia de distintas maneras, pero siempre bajo condiciones inmutables. En el éter observamos también los ángeles, cuyos cuerpo más denso está hecho de ese fluido imponderable, al igual que nuestro cuerpo físico está formado de gases, líquidos y sólidos. Estos seres están un paso más allá del estado humano, así como nosotros nos hallamos un grado más avanzado de la evolución animal. Sin embargo, nunca hemos sido animales de la forma que tienen los de la fauna actual. Pero, en un estadio anterior al de ahora en el desarrollo de nuestro planeta, hemos tenido una constitución como la del animal. En aquel entonces los ángeles eran humanos, aunque hay que decir que nunca poseyeron un cuerpo denso como el nuestro, ni nunca se han desenvuelto en ningún material más denso que el éter. Algún día, en el futuro, la Tierra se hará otra vez etérea. Entonces el hombre será como ahora son los ángeles. La Biblia nos dice que el hombre fue hecho un poco más bajo que los ángeles. Carta de San Pedro a los Hebreos, capítulo 2, 7 versículo. Véase la llamada marginal. Como el éter es la avenida de las fuerzas vitales y creadoras y como los ángeles son constructores expertos de éter, podemos ver con claridad que ellos están admirablemente capacitados para ser los guardianes de las fuerzas propagadoras de la planta, del animal y del hombre. En toda la Biblia encontramos de este modo encarnados a tales seres. Dos ángeles vinieron a Abraham y le anunciaron el nacimiento de Isaac. Y ellos prometieron un hijo al hombre que había sido obediente a Dios. Después estos mismos ángeles destruyeron a Sodoma por el abuso de la fuerza creadora. Ángeles también predijeron a los padres de Samuel y Sansón el nacimiento de estos gigantes del cerebro y del músculo. A Elizabeth se le presentó el ángel no arcángel Gabriel y le anunció el nacimiento de Juan, y después se le apareció a María con el mensaje de que ella había sido elegida para concebir a Jesús. El mundo del deseo. Cuando la vista espiritual se ha desarrollado hasta el punto que se nos hace posible la visión del mundo del deseo, se confrontan muchas maravillas con el neófito, pues las condiciones son tan diferentes de las de aquí, que un relato de ellas parecería un cuento de hadas, y tan increíble como todos aquellos que no las han visto. Muchos no pueden ni siquiera creer que semejantes mundos existan y que otras personas puedan verlos, porque son invisibles para ellos. No obstante, hay muchas personas que se diría son ciegas ante las bellezas de este mundo, pese a que las demás las vemos y admiramos. Un hombre que haya nacido ciego nos puede decir: yo sé que este mundo existe, yo puedo oír, oler, gustar y sobre todo puedo sentir, pero cuando ustedes hablan de luz y de color, esas son cosas que no existen para mí. Ustedes dicen que ven tales cosas, pero yo no puedo creerlas porque no puedo verlas. Ustedes dicen que la luz y el color me rodean, pero ninguno de los sentidos que tengo me los revelan, y yo no puedo creer que exista el sentido que ustedes llaman vista. Creo que ustedes están sufriendo una alucinación. Nosotros podemos compadecer muy sinceramente a esa pobre persona que de tal modo está afligida, pero sus objeciones, escepticismo y razonamiento no nos convencerán y continuaremos sosteniendo que percibimos la luz y el color. El hombre cuya vista espiritual ha sido despertada se halla en una situación semejante respecto a aquellos que no perciben el mundo del deseo del cual les habla. Si el ciego adquiriese la facultad de la vista gracias a una operación, sus ojos se abrirían y se vería compelido a admitir la existencia de la luz y del color que anteriormente negó, y del mismo modo, cuando la vista espiritual es adquirida por cualquiera, también percibe por sí mismo los hechos relatados por otros. Tampoco es un argumento en contra de la existencia de los planos espirituales el que los videntes varíen en sus descripciones acerca de las condiciones del mundo invisible. No necesitamos más que hojear libros de viajes y comparar los relatos de algunos exploradores de China, India o África para comprobar que sus descripciones varían grandemente y a menudo son contradictorias, debido a que el viajero ve las cosas desde su punto de vista individual, bajo otras condiciones que las que reúne su autor hermano, y por nuestra parte